Sí. Voy a preguntar cómo es porque no... Ah, ya, listo, ahí está grabando. Entonces En estamos la grabando. nube tiene que descargarlo y como volverlo a subir. Ah, ya, entonces mejor lo grabo en el computador. Ya, perfecto. Entonces estamos grabando, ahí está la señal de que estamos grabando. Ya, entonces, ay, qué bueno que se unieron hartas personas, me gusta verlos y verlas, los echo de menos las clases, echo de menos el espacio real. Yo soy de tacto y de estar ahí, po. De ir, de ir en el auto, en la micro, lo que sea que uno se vaya y escuchar música y mirar a la gente. Me gusta estar en la casa, pero esto también es, uno pierde eso, ¿no? Yo estoy Lo tejiendo, más cerca, lo más cercano ahora es como ver series. claro. Como ves, sí. Yo estoy tejiendo un chaleco para mi hijo con, y un vestidito para una sobrina nieta que van a hacer. Después se los muestro, Ay, qué lindo. se los muestro, se los voy a mostrar Lindo, para que lo vean. felicidades, profe. Sí, no, van a ser como en 20 días o por ahí. Así que estoy muy contenta, más que es la primera sobrina nieta. Porque yo tengo una nieta, pero mi hermana tiene puros nietos hombres, tiene 4 nietos hombres. Y esta es la primera nieta mujer que va a tener. Así que está, Va a ser la regalona. sí, que en el fondo ya vamos a tener de todos los nietos de mi papá, en el fondo, de todos los bisnietos de mi papá, hay en este momento una sola niña, que es mi nieta, la Bea. Y ahora van a ser esta segunda nieta que se va a llamar Violeta. Los demás son puros hombres, está lleno de hombres. Qué fome. Sí. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir cómo está? ¿Alguien ha estado muy angustiado, muy preocupado, muy asustado, muy complicado de ánimo? Bueno, yo he estado más o menos anímicamente, así, a días estoy bien, hay días que no. Ahora que volvimos a clases me siento muy ansiosa y estoy como que me estreso y lo sintomatizo, así Ya. respiro, O sea, volver a clases te porque estresa. es que es como volver a ordenarse todo, pues hay que organizarse con estar en las clases, hay que organizarse con las tareas, hay que organizarse con los grupos, y hay que organizarse con las materias, y hay que empezar a leer, y hay que organizarse desde cero. Bueno, pero Y, vamos a estar todo el rato ahí con ustedes, así que ay, así que, bueno, pero todo el tiempo me pasa en todo caso, así que no, no es primer año. sí, ustedes tienen... No sé. Ya. Sí, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, todos nuestros esfuerzos para poder acompañarlos en esto y para poder también hacerlo lo más benigno posible, siempre considerando que también tenemos que revisar algunos contenidos y algunas cosas, porque si no vamos a dejar todo para el segundo semestre y eso va a ser un desastre también. Pero la idea es que podamos ir avanzando, ¿cierto? La gente que está en esta reunión, ¿ya tuvieron clases con la Marlene, con la profe Marlene? O sea, ya algo saben de la evaluación conjunta que vamos a hacer. Sí, ya. Respecto Sí. de eso, puntualizar en tres cosas que son súper importantes. La primera cosa es que hubo una información ahí que se nos cruzó, que lo transmitimos de una manera distinta con Marlene, pero yo les voy a contar acá la versión final, ¿cierto? Los grupos para el trabajo final y para estas como trabajo, estas fichas que vamos a ir haciendo durante estas semanas que nos quedan, los grupos son entre 3 personas y 4, no pueden ser de 2. Tienen que ser entre 3 mínimo o máximo 4. El acuerdo en relación con la vuelta a clases, me parece que fue que los grupos fueran de a 3. Nosotros dimos la posibilidad también de que fueran de a 4, dependiendo de si a ustedes les acomoda. Pero no menos de 3, porque si no ahí el tipo de trabajo que se realiza es muy distinto. Y entonces mínimo 3, máximo 4. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la hicimos ayer, tengo la rúbrica, que la idea es que la podamos ir revisando si ustedes quieren,
yo la voy a proyectar más rato y la vamos a revisar para que ustedes tengan claro cuál va a ser la rúbrica del trabajo final, ¿cierto? Como van a ser estas entregas como semanales, que se van a ir sumando para la entrega final. O sea, la entrega final no va a ser una nueva entrega, sino que van a ser todas las entregas de esta semana más una partecita final. Y eso va a ser lo que se va a evaluar de forma evaluada, en el fondo por la Marlene y por mí, y además ustedes van a hacer una autoevaluación de ese material, de acuerdo con esta rúbrica, y vamos a... y esa va a ser la nota del semestre, ¿ya? En el caso de los estudiantes míos, porque parece que los de Marlene no habían tenido ninguna evaluación, pero ustedes ya tienen una parte evaluada en términos de, no nota, pero en términos de retroalimentación y de puntos para el trabajo final, de alguna forma, que tiene que ver con lo que me fueron enviando de los genogramas. Eso ya está avanzado. Después vamos a ver porque además apunta al primer objetivo del programa. Entonces, es súper atingente con el primer objetivo del programa de práctica mediada. Entonces, en ese sentido, tenemos harto trabajo avanzado. Entonces, eso a mí me dejó como tranquilo en relación a eso. Tengo una duda. Dígame. Sobre esa tarea, había una que había quedado pendiente antes de irnos a paro, por lo cual yo no la he enviado todavía porque no se podía enviar nada en el paro. Sí. ¿Hasta cuándo hay plazo para enviar las categorías de los genogramas? Sí, envíamelo cuando lo tengan. ¿Sí? Yo no voy a estar fijándome, o sea, en los trabajos que vamos a enviar semana a semana, sí hay un criterio, vamos a revisarlo en la pauta, en la rúbrica, hay un criterio de cumplimiento en la entrega, porque ustedes van a tener una semana completa para entregar esos trabajos, y ese plazo va a vencer el día domingo, en el fondo. Entonces, claro, si lo entregan el lunes van a tener menos calificación, y si lo entregan después del lunes van a tener menos calificación. Eso lo pusimos en la rúbrica porque tiene que ver con evaluar la responsabilidad y la participación. Pero los trabajos que hicimos antes, con todo el desorden que ha habido y con todo el estrés a que hemos estado todos sometidos, entonces no van a ser... no va a ser considerado el tema de los plazos, así que mándenmelo nomás, no se preocupen. Me preguntan cómo van a ser las evaluaciones en conjunto, porque nos fue a la clase. Ya, perfecto. La idea que tuvimos con Marlene es que, bueno, ya habíamos pensado en hacer esta asignatura en conjunto, la teníamos planificada, le habíamos enviado la planificación del primer mes, ¿se acuerdan? En abril o mayo, por ahí. Era lo que habíamos empezado a trabajar, nosotros estábamos trabajando en genograma y Marlene estaba trabajando con el tema de las entrevistas. Y claro, teníamos más tiempo, entonces era una programación un poco más holgada. Lo que hicimos ahora fue como apretujar esa programación, y lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar todo en torno a la actividad que está planificando Marlene, o sea, con la actividad de las fichas que ustedes hacen acerca de los modelos psicoterapéuticos. Entonces, la idea es que van a ver, a ver, déjenme mirarlo en mi cuaderno para no equivocarme, porque si no me equivoco y después digo cosas que no son. Esto se lo vamos a mandar súper estructurado, pero para que ustedes tengan una idea de cómo está planificado, ¿cierto? Va a haber, esta semana es marcha blanca, la segunda semana van a ver una entrevista a un terapeuta gestáltico. Entonces van a entregar una primera ficha que compara el modelo cognitivo-conductual con el modelo psicoanalítico, que son las entrevistas que ustedes ya vieron. Van a entregar una segunda entrevista, una segunda ficha que compara la entrevista gestáltica con la entrevista, la perspectiva gestáltica con la perspectiva narrativa, que también se les van a enviar, ¿cierto? Y las últimas actividades van a ser 3 casos. Le pedimos a 3 terapeutas, un terapeuta cognitivo-conductual, un terapeuta psicoanalítico y una terapeuta narrativa, que es la profe Fiona, que presentaran un caso. En el caso de la profe Fiona, ese caso lo va a presentar en la actividad del viernes. Igual esa actividad creo que va a quedar grabada, pero igual los que puedan ir, vayan, porque así pueden hacer preguntas y todo. Entonces,
Entonces la idea es que ustedes vayan haciendo estas fichas que van a tener que en el fondo va a ser como una tablita que ustedes tienen que ir llenando, y esa tablita va a tener distintos puntos. Esos puntos son, déjenme ver, no los tengo anotados, van a ser el lenguaje, o sea, el tipo de lenguaje que usan los terapeutas, las técnicas, el tiempo y la duración que se trabaja, las temáticas, y puede haber alguno que se me pierde porque esas son las que puso Marlene, pero además de esas, vamos a revisar 2 en esta asignatura, y esas 2 van a ser el vínculo en la terapia y el concepto de cambio en la terapia. Esos 2 van a ser los que vamos a revisar acá, ¿ya? Entonces la tablita va a tener eso, va a tener, en el fondo va a tener, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual, qué tipo de lenguaje ocupan, qué tipo de técnicas ocupan, el tiempo de duración de la terapia, las temáticas que tratan, cómo conceptualizan el vínculo y cómo conceptualizan el cambio. Eso va a ser la ficha, y entonces la primera ficha va a ser comparación de lo cognitivo-conductual con psicoanálisis, que son las 2 entrevistas que ustedes ya tienen. Y la segunda parte va a ser la comparación de lo gestáltico con lo narrativo. Y a esa ficha se le va a agregar una última parte, que es relativa a los casos, que es la última ficha en el fondo, y que en el fondo ustedes van a tener que ver esas entrevistas de los casos, de la presentación de casos, y van a llenar una columna final de la ficha, ¿cierto? Que va a tener que ver con aplicar esos conceptos a los casos. ¿Sí? Todo eso, como les digo, lo estamos ordenando. Ya hicimos la rúbrica, ahora tenemos que hacer la pauta bien hecha para que a ustedes les quede súper claro eso, de qué ficha va a hacer cada semana, qué entrevistas van a ir subiéndose cada semana y qué materiales vamos a revisar en una clase y en la otra. Pero la idea es que nosotros les vamos a entregar la ficha de la semana, ustedes van a tener toda la semana para prepararla, la entregan el domingo antes de las 12 de la noche en el fondo, y el lunes, en la clase mía y en la clase de Marlene, o el miércoles, dependiendo de las secciones, lo que vamos a hacer es que vamos a retroalimentar en clases esas fichas. Esas clases van a quedar grabadas, pero vamos a retroalimentarlas en clases. O sea, vamos a pedirle a cualquiera de ustedes, de cualquiera de los grupos, que presente la ficha que enviaron, y vamos a conversar sobre eso, y vamos a resolver dudas, vamos a retroalimentar dudas, y vamos a revisar los contenidos que cada uno está revisando, ¿cierto? Es importante que ustedes envíen el material dentro de la semana para poder tenerlo, no tienen que preparar nada para presentarlo el día de la clase, porque la profe Marlene y yo vamos a tener lo que ustedes nos enviaron en el fondo, y eso es lo que nosotros vamos a proyectarlo, para que ustedes no tengan que gastar recursos en proyectar nada. Entonces, en el fondo, yo voy a compartir en pantalla, y, por ejemplo, le voy a decir al Sebastián, ya, el grupo tuyo le tocó. Entonces yo voy a tener la ficha de Sebastián y la voy a proyectar en la pantalla y la vamos a mirar, el grupo de Sebastián la va a presentar, va a hablar sobre ella, va a contarnos cómo la fue armando, y vamos a retroalimentar esa ficha, y ahí todos los demás y todas las demás pueden hacer preguntas para que la ficha quede retroalimentada y ustedes la puedan corregir para la entrega final, que sí va a ir con evaluación. O sea, todas las fichas van a ir solamente retroalimentadas, y la entrega final, que va a ser la sumatoria de todas estas fichas, va a ser la que va a ir evaluada, y va a ser esa la nota del semestre. Sí, los grupos son los mismos para ambas clases. La Valentina dice que se tiene que tirar porque hay reunión de comisión curricular. Ya. Chao Valentina, parece que ya se fue. Sí, ya se fue. Los grupos son los mismos de ambas clases, sí, son los mismos. Y no hay otra pregunta por el momento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Cristian también tiene que retirarse. Ya, Cristian, la clase va a quedar grabada, así que, o esta reunión va a quedar grabada, así que no te preocupes. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Y es que se me estuvo cortando un poco el internet. A mí me genera la duda porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo había generado grupos ya como con las 2 profes, con grupos distintos, entonces tendría que quedarme con un solo grupo, una cosa así, ¿cierto? Sí. Tienen que rearticular eso, porque como para facilitarles justamente el trabajo a ustedes, lo que hicimos fue
que fueran las mismas actividades para las dos asignaturas, y la vamos a evaluar en conjunto con la profe Marlene. Entonces, en el fondo no tienen que hacer, así no tienen que duplicarse, y eso les va a simplificar desde dos perspectivas, que van a hacer un solo trabajo, y van a tener que mirar, no sé, por la entrevista una sola vez, no van a tener que mirar otro material y ver y gastar más datos y más tiempo y más todo, pero además van a tener que coordinarse con un solo grupo, por lo tanto van a tener que coordinarse una sola vez para las dos asignaturas. La única diferencia es que con la profe Marlene van a revisar algunos puntos de esa ficha, y conmigo van a revisar otros puntos de esa ficha. Esa es la única diferencia. Eso, las lecturas también son distintas. O sea, vamos a ir dando una... ¿Qué dice? No importa que los paralelos no coincidan. No, no importa, da lo mismo, porque tanto la profe Marlene como yo tenemos las 3 secciones, entonces no tenemos que coordinarnos con nadie más. Eso es una gran ventaja. Cuando hemos tenido que coordinarnos con otros profes, con otras profes, ahí se complica porque cada sección tiene sus propias reglas, pero como yo estoy haciendo las 3 secciones, y la profe Marlene también, entonces no hay problema con eso. La profe Marlene les va a mandar una actualización de las fichas de acuerdo con lo que revisamos ayer y con la rúbrica que confeccionamos también, para que ustedes la tengan. Y una vez que ella me la manda a mí, también se la voy a subir yo, como para que ustedes la tengan, les llegue por las 2 asignaturas, por si acá hay alguien que por una no le llega, para que le llegue por otra, porque también puede existir la posibilidad de que alguien esté en esta asignatura y no esté en la otra, o al revés. Entonces igual la voy a mandar yo a los estudiantes de la asignatura de esta práctica mediada. ¿Qué más? Entonces, los temas que vamos a revisar nosotros. Los temas que vamos a revisar nosotros son 2, que son los mismos temas que elegimos para revisar el semestre pasado, que tuvieron que tuvieron como un buen funcionamiento, porque son 2 temas que son bien transversales, que son 2 herramientas que uno tiene para cualquier terapia, o sea, uno la puede aplicar para cualquier terapia, pero también vamos a ir viendo el doble nivel, ¿cierto? Vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, el vínculo, hay elementos comunes a cualquier terapia, tal como, por ejemplo, en una entrevista inicial, cualquier modelo terapéutico va a ser una entrevista inicial que va a tener ciertas características, ¿cierto? Va a preguntarle los datos principales a la persona, va a establecer los primeros vínculos, va a decir cuáles son las reglas del juego, ¿cierto? Esos elementos van a ser transversales a cualquier terapia, o cualquier modelo terapéutico o perspectiva psicoterapéutica, pero vamos a revisar también cuáles son las especificidades. Entonces, yo voy a revisar, por ejemplo, cuál es el tipo de vínculo que fomenta, que prefiere, y cómo usa ese vínculo cada uno de los modelos terapéuticos. Por ejemplo, estoy inventando, así como algo bien como de... voy a hablar de las cosas más generales, después lo vamos a ver de manera mucho más específica, pero por ejemplo, la terapia psicoanalítica, sobre todo en sus perspectivas relacionales, considera que el vínculo es siempre una interacción, que las personas que interactúan en esa interacción están en el mismo nivel, o sea, no hay un nivel jerárquico que uno sepa más que otro, sino que ambos saben cosas distintas. Por ejemplo, el terapeuta sabe cosas de técnica y el paciente es experto en sí mismo, entonces ambos saben, son expertos en distintas cosas, pero tienen una paridad en el modelo. Y el modelo psicoanalítico relacional lo que va a hacer es que va a usar ese vínculo para ofrecer un espacio de cambio al paciente, ¿cierto? Va a poder hablar sobre el vínculo. Los terapeutas relacionales lo que hacen es que hablan sobre cómo está ocurriendo ese vínculo, de manera que al poder reflexionar sobre el vínculo, las personas pueden darse cuenta cómo en los vínculos anteriores que tienen, o los vínculos conflictivos que tuvieron en su infancia, por ejemplo, o en los vínculos complicados que tienen con otras personas, de repente están repitiendo ciertos patrones relacionales o ciertas pautas de interacción que los tienen como atrapados, ¿cierto? Entonces, el poder hablar acerca del vínculo entre terapeuta y paciente sirve como modelo para poder hablar de otros vínculos. Así es como la terapia psicoanalítica de tipo relacional utiliza el vínculo. Por poner otro ejemplo, la terapia
cognitivo-conductual, por ejemplo, va a considerar que el vínculo terapéutico tiene el terapeuta y el paciente tienen una relación un poco más vertical. La terapia cognitivo-conductual usan mucho más el modelo como de pedagógico, de alguna forma. Entonces, el terapeuta es como una especie de profesor que le va enseñando al paciente cómo lidiar mejor con sus cogniciones y con la relación entre sus cogniciones y sus comportamientos, ¿cierto? Entonces, el terapeuta cognitivo-conductual es mucho más directivo, es mucho más preciso en sus intervenciones, se va a decir, nosotros nos vamos a vincular de esta manera, yo te voy a ir dando tareas y tú las vas a ir haciendo, por ejemplo, funcionan harto con tareas. El tipo de vínculo que van a tener va a ser tal vez un poco más vertical, entonces, que no significa que no haya paridad, pero va a ser un poco más vertical en términos de que el terapeuta va a ser más directo en sus intervenciones. Y al mismo tiempo, el terapeuta cognitivo-conductual no suele hablar del vínculo en la terapia. Algunos igual lo hacen, pero no está dentro del modelo, ¿cierto? El modelo cognitivo-conductual no establece técnicas específicas para hablar del vínculo, tal como sí lo establece el modelo psicoanalítico relacional, por ejemplo. Y así, pues vamos viendo en cada uno de los modelos cómo se trabaja el vínculo. Y además, vamos a ver, pero espérense, antes de la demás, me gustaría saber si hasta ahí queda claro, si hay alguna duda, si hay alguna cosa que se les ocurra, si hay alguna inquietud que surja, antes de pasar al además. Mike dice si este trabajo, ¿cuál trabajo, Mike? El de las comparaciones, el de la ficha de la que subió la profe Marlene. El de la ficha me parece que, a ver, espera, déjame mirar. La primera ficha es la semana del 13, la próxima semana. Pero tienen toda la semana para hacerla, no es que la tengan que entregar el lunes, sino que al contrario, la tienen que entregar el domingo de esa semana. Esa sería la primera entrega. Entonces la ficha comparativa sería el domingo 19. Igual todos se los vamos a mandar, así que no se preocupen. ¿Qué? Dígame. Pero se presentaría la semana del 20. Claro, como, claro. La clase como del... Claro. O sea, en el fondo, la ficha que ustedes van a comparar el modelo cognitivo-conductual con el modelo psicoanalítico, la van a ir realizando la próxima semana, la entregan el 19, y la semana del 20 la vamos a retroalimentar en clase. Tanto la profe Marlene en las temáticas que ella revisa, como yo en las temáticas que yo reviso. ¿Cierto? Vamos a ir retroalimentando y vamos a ir revisando nuevo material. Es un poco la dinámica que vamos a ir haciendo semana a semana. Y así, pues, la otra semana van a hacer la comparativa de lo gestáltico y lo narrativo, y después hay una semana que queda como para que ustedes vayan revisando estas fichas y vayamos pudiendo retroalimentarlas más en clase, y la semana del 9 de agosto se entrega la última ficha, que sería en relación a los casos, que sería el trabajo final, que en el fondo ahí suman las dos fichas anteriores más una reflexión final acerca de los casos. Eso. O sea, serían 3 fichas en el fondo. En total. Pero en relación con lo que estaba explicando del vínculo, por ejemplo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que les surja respecto de esto? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Bueno, primero quería decir que me parece muy interesante la perspectiva del psicoanálisis relacional, sobre todo porque se preocupa mucho de... O sea, este tema del vínculo, a mí me parece muy interesante entre terapeuta y paciente. Entonces quería saber qué tan determinante puede ser que este vínculo se forme como, no sé si, no quiero decir bueno, sino de una manera más estable para el funcionamiento de la terapia. O sea, miren, les voy a leer
yo les voy a mandar un material de este libro, de hecho vamos a revisar un material de este libro. Este es el libro, si alguien lo puede bajar, como usted es un hacker, ahí esta parte no la dije. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. Ya. Voy a borrar esa parte de la grabación. Bueno, les voy a contar la primera frase de este libro. Espérense. Me llegará al... Miren, tras medio siglo de investigación psicoterapéutica, aproximadamente, uno de los hallazgos más sistemáticos consiste en que la calidad de la alianza terapéutica, o sea, del vínculo, entre otras cosas, es el predictor más robusto del éxito del tratamiento. Este hallazgo se ha demostrado en una amplia gama de modalidades de tratamiento, o sea, en todo tipo de modalidades de psicoterapia. Otro hallazgo vinculado al anterior es que los casos con resultados pobres muestran una mayor evidencia de procesos interpersonales negativos, es decir, interacciones hostiles y complejas entre terapeutas y pacientes, y que los casos favorables. O sea, la investigación en psicoterapia lo que dice es que ¿qué pasó? Venga, si estoy acá. Perdón, mi gata. Pero la investigación en psicoterapia lo que dice es que el vínculo terapéutico es el elemento más importante dentro de los que se toman en consideración para evaluar la eficacia de una psicoterapia. Si el vínculo no se puede establecer, la psicoterapia definitivamente no funciona. Ahora, eso no significa que el vínculo tenga que ser siempre bueno, sino que significa que el vínculo tiene que poder construirse sobre la base de lo que llaman algunas líneas de trabajo, coordinaciones y descoordinaciones. Lo importante es que, igual como en el vínculo temprano entre la madre y el bebé, ese vínculo se forma a través de momentos en que la madre y el bebé, o la madre y el cuidador principal, están coordinados, y momentos en que esa descoordinación se pierde, pero luego se repara. Lo mismo ocurre en los demás vínculos humanos, y en la relación de pareja, en la relación de amistad. El problema no es que el vínculo tenga un conflicto, ¿cierto? Sino que el problema es que el vínculo tenga un conflicto y no sea reparado ese conflicto. Entonces, lo importante es que cuando hay una situación de impas en el vínculo terapéutico o de algún conflicto que se presenta, lo importante es que ustedes tengan herramientas para poder reparar ese impas. Y por eso que lo que vamos a revisar, yo voy a hacerles una pequeña clase la próxima semana con los conceptos centrales del vínculo, ¿cierto? Y de cómo el vínculo se va viendo en los distintos modelos terapéuticos. Pero el texto que yo les voy a dar a leer es un texto clínico, y ese texto clínico lo que hace es aplicar esta idea del vínculo justamente a cuando el vínculo se rompe, cuando el vínculo no funciona. ¿Qué pasa cuando ocurren momentos de tensión entre el paciente y el terapeuta? Y cómo esos momentos de tensión pueden ser considerados como una tremenda oportunidad para que la terapia avance, si uno lo trabaja de la manera correcta. Y por el contrario, si uno no los toma, si uno no los revisa, si uno no los contextualiza en la terapia, puede significar el fin de la terapia, puede significar que ese vínculo roto signifique que el paciente se vaya, ¿cierto? Es súper importante eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revisar los conceptos principales. Eso lo voy a hacer, lo van a hacer conmigo, como en formato de clase, digamos, que esa clase va a quedar grabada, así que ustedes van a poder ver, y les voy a mandar un PowerPoint además, o sea, va a haber PowerPoint, va a estar grabada la clase, y eso lo vamos a ver como a nivel de contenido, y el material para leer, que es el que vamos a aplicar a las entrevistas, y vamos a aplicar a los casos después, va a tener que ver con la aplicación clínica de esos conceptos. No con quedarnos solamente con entender el vínculo es la relación entre dos personas, etcétera, etcétera, sino que entender cómo eso juega en la terapia, ¿cierto? Eso. No sé si con eso contesté la pregunta, Rodrigo. Yo creo que ya me puse a hablar de otras cosas, pero... Sí, profe. Gracias. Eso. No sé si hay alguna otra duda para pasar un poco a la segunda parte, que es la segunda gran temática que vamos a revisar,
¿No? Ya. Bueno, la segunda gran temática que vamos a... Sí, dígame. ¿Quién fue? Disculpe, justo Daniel. Daniel, hola Daniel. Hola, hola. Tengo una duda, por ejemplo, como de la gran diferenciación entre la técnica, o sea, como de la corriente psicoanalítica con la cognitivo-conductual. Por ejemplo, la psicoanalítica se supone que genera el vínculo es mucho más extenso que la cognitivo-conductual, ¿cierto? O sea, por el tiempo. por tiempo de la relación terapéutica. Sí, O sea, la otra básicamente va hacia los síntomas, ve los signos si es que hay, y trata respecto a eso, y la otra tiene que ir co-construyendo y se demorará más, me imagino. O sea, a ver, en términos generales, así como genéricos, las psicoterapias psicoanalíticas, por supuesto que tienen una duración mayor que las psicoterapias cognitivo-conductuales. Pero eso es en términos muy genéricos, porque en términos específicos hay psicoterapia psicoanalítica focalizada. Hay psicoterapia psicoanalítica focalizada en la crisis, por ejemplo. Y esos formatos de psicoterapia focalizada o psicoterapia psicoanalítica breve son mucho más cortos. Entonces, lo que diferencia la terapia psicoanalítica de la terapia cognitivo-conductual en el tiempo es que, claro, en general las terapias psicoanalíticas son más largas, en general, aunque hay excepciones. Pero el vínculo tiene que ver con otro elemento, no tiene que ver con la duración, porque piensen ustedes que si yo planteo una terapia, no sé, una terapia de 3 meses de duración, con 4 sesiones semanales, o sea, yo voy a estar 12 veces con esa persona. La probabilidad de que si yo establezco un primer vínculo positivo, por ejemplo, con esa persona, ¿cierto? Hago una alianza terapéutica inicial que sea positiva, y funciono bien en términos del vínculo. La probabilidad de que ese vínculo se deteriore en 3 meses es escasa, ¿cierto? El vínculo se juega mucho más en las primeras sesiones allí, pero cuando uno se lleva bien las primeras sesiones, lo más probable es que se pueda llevar bien durante 3 meses. Sin embargo, en una terapia psicoanalítica que puede durar, no sé, 2 años, a lo mejor los 3 primeros meses me voy a llevar bien, a lo mejor los 6 primeros meses me voy a llevar bien, pero hay muchas más probabilidades de que justamente lo largo que el tiempo de duración de la terapia haga que el vínculo se pueda poner en jaque con mayor probabilidad, porque igual que las relaciones de pareja, pues los 6 primeros meses son así como luna de miel, los problemas no vienen ahí, ¿cierto? Así cuando uno está enamorado, no las relaciones que parten ahí más o menos, ¿cierto? Pero cuando uno se enamora, los 3 primeros meses son miel sobre hojuelas. Los 6 primeros meses, ya, ahí empieza ya un poco más de cosas, no sé qué, uno empieza a cachar, aquí hay esto, no sé si me gusta tanto, ya. La luna de miel dura ¿cuánto? ¿1 año? Máximo 2, máximo. Y después del primer año, o de los primeros, no sé, 8 o 9 meses, pensando como que el enamoramiento sea como una especie de embarazo, empiezan los problemas, ¿cierto? Y está bien que empiecen, pues si los seres humanos somos distintos, tenemos que diferenciarnos, tenemos perspectivas diferentes acerca de la vida, así que tenemos que poder articularnos en esa diferencia. Pero las probabilidades de que una relación de 3 meses sea idealizada son mucho mayores que las probabilidades de idealizar una relación de 5 años, o de 20 años, o de 30, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con la relación terapéutica. Una relación... La gata me está tratando de sacar los audífonos. Ya, pues. La relación terapéutica de 2 años va a poder tener muchos más altos y bajos en la relación, y está bien que así sea. Lo importante es que esos altos y bajos puedan ser tomados por el terapeuta y puedan ser discutidos, y que los pacientes también se atrevan a hablarlo, ¿cierto? Que si están aburridos lo digan, y esas son estrategias que los terapeutas relacionales usan, ¿cierto? Los terapeutas relacionales ponen dentro del encuadre inicial, le piden a los pacientes y a las pacientes que por favor, si tienen alguna complicación, si encuentran que algo no les está gustando, si se sienten ofendidos por algo que el terapeuta dijo, si sienten que están perdiendo la confianza, o que están aburridos con la terapia, o que sienten que no va para ninguna parte, que por favor lo digan, porque algunas de esas cosas pueden significar que la terapia tenga que terminar, pero algunas otras de esas cosas pueden significar que hablarlas pueda
significar un tremendo cambio para ese paciente. Entonces, cuando los pacientes se van de las terapias sin poner esos temas sobre la mesa, se pierde la posibilidad de trabajar esos temas. Por eso que en el encuadre de las terapias relacionales se pone ese elemento como dentro de las reglas del juego, ¿cierto? O sea, vamos a hablar de la relación. Y yo cuento con que el paciente, si se siente mal con algo que ocurrió, o si se siente bien también, porque se pueden revisar ambos extremos, digamos, lo pueda conversar conmigo, me lo pueda decir. Y también la perspectiva relacional lo que hace es que si el terapeuta se da cuenta, o la terapeuta se da cuenta que hay un problema en la relación, entonces yo veo que el paciente está, o la paciente está aburrida, o que se enojó con algo que yo dije, o que no sé, pues perdió el interés, porque las dificultades en la terapia pueden ser confrontacionales, o sea, puede ser que el paciente me diga, no, pero es que me cargó esa tarea que me dio y usted nunca llega a la hora y es el colmo y yo le pago, y puede ser súper confrontacional, pero también hay muchas veces que el conflicto se manifiesta con la retirada del paciente, o sea, el paciente deja de estar disponible, entonces da respuestas monosilábicas, no dice lo que verdaderamente le ocurre, si se acordó, por ejemplo, asociar libremente, ya no asocia libremente, le miente al terapeuta para no contarle cosas que son significativas porque ya perdió la confianza, por ejemplo, y cosas así. Entonces, hay muchas veces que la puesta en jaque de ese vínculo no se da de manera confrontacional, sino que de manera más pasiva. Y ahí a veces uno como terapeuta o una como terapeuta lo detecta y uno puede ponerlo en la relación. Uno puede decir, oye, no sé, ¿sabéis qué? Los primeros 3 meses, estoy inventando ejemplos, pero por ejemplo, los primeros 3 meses de terapia, llegabais súper puntual, estabais súper entusiasmado, yo notaba que tú estabas contándome las cosas más significativas, y de repente llevas 3 sesiones llegando tarde, ya no quieres hablar de los temas. ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¿Te está pasando algo con la terapia? ¿Te está pasando algo fuera de la terapia? ¿Qué está pasando que cambió eso de una forma a la otra? Y ahí el paciente te puede decir distintas cosas. Sebastián Fierro pregunta, ¿qué pasa si el paciente es de entrada así, monosilábico, denota poco interés, pero quiere mantener la terapia? A ver, esa es una súper buena pregunta, Sebastián, porque eso ocurre. Ocurre en 2 contextos fundamentales. Ocurre cuando los pacientes son enviados a terapia obligatoria. Hay lugares en que los pacientes llegan a terapia de manera obligada. Por ejemplo, los pacientes que llegan a los centros colaboradores de Sename, que son derivados por tribunales, la terapia es obligatoria para esas personas. Y es obligatoria porque la terapia se constituye en un espacio de seguridad para, por ejemplo, en el caso de un niño que ha sido abusado, empieza la terapia y el poder seguir en contacto con ese niño o esa niña implica que uno pueda seguir viendo si es que ese niño sigue siendo vulnerado. Por ejemplo, no sé, fue abusado por un abuelo y el abuelo se le prohibió acercarse. La única manera que yo voy a tener de poder ver si la persona se está cumpliendo con esa medida de protección es poder seguir teniendo contacto con el niño o con la niña, ¿cierto? A ver, espérame, que Seba está precisando su pregunta. Dice, me pasó en un voluntariado de contención por alguien que solicitó contención emocional por estrés laboral y nunca logré conectar con él. Bueno, eso. Entonces, voy a ir para allá. Lo que puede ocurrir es que la persona entonces entra a terapia como un poco obligado, y entonces ahí lo que hay que hacer es encontrar algo que a la persona le haga sentido, ¿cierto? En ese caso se usa se usa y se fortalece la co-construcción del motivo de terapia. Entonces uno lo que hace ahí es que, ya, perfecto, te derivaron por XX, pero y tienes que venir igual. Entonces veamos para qué puedes ocupar este espacio, ¿cierto? Tratemos de llegar a un acuerdo entre nosotros o entre nosotras para que este espacio sea un espacio validado y útil para ti, ¿cierto? Ese es un caso. El caso de que habla Sebastián tiene que ver con pacientes que les cuesta mucho hablar de sí mismos, por ejemplo, pero que quieren estar ahí, quieren estar en el espacio. Entonces, ahí a veces lo que se transforma en el motivo de consulta justamente es
el poder hablar de eso, como decirle, yo entiendo que tú quieres estar acá, quieres venir a terapia, tú sientes que necesitas ayuda en lo que tú estás pidiendo, pero te cuesta expresarlo, te cuesta hablar de esto. Entonces uno siempre ahí es bueno ser súper como propositivo, ¿cierto? Entonces uno no es que le diga, yo veo que te pasa esto, sino que uno dice, yo tengo la impresión, uno lo deja como abierto, ¿cierto? Tengo la impresión, a mí me parece, se me genera la idea, no sé, como una manera que sea propositivo, de que te está costando contarme lo que te ocurre. Entonces, ¿es así o no? Me equivoco. Tú corrígeme si estoy, si estoy entendiendo mal, ¿cierto? Entonces uno le pregunta eso así, y la persona te puede decir, sí, en realidad a mí me cuesta mucho, pero yo quiero seguir. Entonces uno puede, por ejemplo, transformar eso en motivo de consulta. Uno puede decir, ya, entonces trabajemos sobre eso, trabajemos sobre la dificultad que tú tienes de poder hablar de lo que te ocurre, ¿cierto? Y entonces uno va viendo ahí por qué. Puede ser que le cueste hablar de sus emociones, puede ser que le cueste hablar porque justamente lo que le ocurre es que tiene que hablar de algo muy traumático y eso es muy difícil. Y entonces puede ser que uno le ofrezca eso, ¿cierto? Uno le dice, ya, sabes que a lo mejor lo que te pasa es que lo que me tenés que contar es tan heavy que no te atreví, entonces no me lo cuentes, vamos a ir de a poco. No importa que no me lo cuentes, vamos a ir recurriendo a distintas alternativas para que tú puedas hablar de eso sin contármelo directamente, por ejemplo. Entonces uno va construyendo facilitadores para que la persona pueda acercarse a lograr ese objetivo que esa persona tiene de ir a terapia o de pedir ayuda, aun cuando le cuesta estar en ese espacio de ayuda. ¿Sí? No sé si con eso contesto a la persona al Sebastián que me preguntó y a los demás si tienen dudas. Sí, dice Sebastián, ya. Rodrigo tiene otra consulta, dice, cuando se refiere al cambio en la psicoterapia, ¿se refiere al cambio psíquico o más bien estructural del paciente? Ya. Bueno, vamos a revisar el concepto. Cuando hagámoslo y revisemos lo del cambio, vamos a hacer lo mismo que con vínculo. Vamos a hacer una pequeña clase que va a ser como una capsulita, en la cual vamos a revisar el concepto general de cambio. O sea, los conceptos, porque hay varios conceptos, ¿cierto? Vamos a revisar cómo se entiende el cambio en psicoterapia. Y vamos a revisar ahí justamente que hay un cambio que tiene que ver con el modelo. Por ejemplo, si tú estás hablando de la terapia kemberiana, por ejemplo, la terapia focalizada en la transferencia, esa terapia tiene por objetivo central la modificación de la estructura. Entonces, en ese caso, el cambio sí va a ser un cambio estructural en el paciente. Pero ese cambio estructural se consigue a través del cambio psíquico. Entonces, son dos elementos que están completamente vinculados. El cambio psíquico va a ser como el paso o la herramienta para poder conseguir el objetivo de cambio más conceptual de cada tipo de terapia, ¿cierto? Por ejemplo, en términos súper generales, se dice que la terapia psicoanalítica lo que intenta es hacer consciente lo inconsciente, ¿cierto? Ese sería como el más genérico. No es para que pongan ese tan genérico, o sea, lo pueden poner después en la ficha, pero en la ficha van a tener que ser más precisos, ¿eh? Pero estoy haciéndolo en términos bien genéricos para que no nos metamos todavía en los contenidos específicos. Entonces, el cambio de la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, va a ser cambiar las cogniciones acerca del problema, por ejemplo. Y así, pues cada modelo va a tener un objetivo de cambio distinto. Ahora, el modo a través del cual yo voy a conseguir ese objetivo va a ser cambiando mi manera de funcionar, ¿cierto? O sea, por lo tanto va a ser un cambio psíquico, por así decirlo. Va a ser un cambio en mis cogniciones, o un cambio en mis conductas, o un cambio en mi manera de relacionarme con mi inconsciente, pero que yo voy a lograr a través de mi mente, de mi mundo interno, de mis capacidades reflexivas, de mi capacidad de introspección, lo pueden llamar de la manera que quieran, de la capacidad que tengo yo de resignificar los contenidos. En cada modelo va a ser distinto, pero va a ser un cambio interno, ¿cierto? Un cambio en la manera en que yo me relaciono con mi mundo exterior.
¿cierto? Estamos hablando de un espacio clínico, y en el espacio clínico uno habla de uno mismo, ¿cierto? El espacio clínico diádico me refiero, ¿no? Hay otros espacios clínicos que son distintos. El espacio clínico puede estar, y tiene que estar, a mi juicio, siempre en conexión y en contexto con lo que a esa persona le está ocurriendo en los otros ámbitos de su vida. No es que yo voy a trabajar solamente lo que ocurre dentro de la mente de esa persona. Yo voy a trabajar lo que le ocurre a esa persona, tanto en su mente como en sus emociones, o como en lo que para esa persona es importante, en relación con su contexto, ¿cierto? En relación con su contexto sociocultural, en relación con su contexto político, en lo que está ocurriendo económicamente a su alrededor, en relación con el lugar que ocupa en la estructura de poder de ese lugar en el que vive, el tipo de explotación al que se ve sometida esa persona en el ámbito laboral, por ejemplo, en el caso de lo que decía Sebastián, ¿cierto? Cuando hay estrés laboral, muchas veces uno connota además una explotación laboral, y ahí hay algunos elementos que se pueden revisar en la psicoterapia para que la persona se relacione mejor con ese contexto, pero los cambios ahí son cambios estructurales de las condiciones de trabajo, ¿cierto? Los cambios que uno va a poder intencionar no van a tener que ver solamente con lo psíquico, porque eso no va a ser suficiente. Y eso también es un tema que uno trabaja en terapia, ¿cierto? Uno trabaja validando que el problema no es solamente de la persona. Si la persona me dice que está siendo abusada en el trabajo, que están haciéndole bullying en el trabajo, que están haciéndole o están explotándola, ese problema no es un problema psíquico de esa persona, es un problema estructural de las condiciones psicosociales en que está trabajando, y por lo tanto va a ser un problema que va a tener otra connotación. Eso. Entonces, claro, en el ámbito del cambio vamos a hacer una clasecita chiquitita acerca de los conceptos generales de cambio, y vamos a revisar cómo se conceptualiza el cambio en las distintas terapias, y luego vamos a mirar algunos elementos de cambio transversal, o sea, de cómo uno en la terapia puede detectar que se está produciendo algún cambio en el tipo de resignificación que el paciente está haciendo de su propia subjetividad, ¿cierto? Y eso sirve para dos cosas. Sirve porque a veces los cambios iniciales en la terapia, es súper bueno tener algunos conceptos que le permitan a uno como terapeuta visualizarlos, porque si no uno siente que no está ayudando en nada. Entonces es bueno cachar que, no sé, pues un paciente que llegó a terapia porque lo mandaron porque tenía un problema de alcoholismo, por ejemplo. Y el paciente llegó diciendo, no, yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que los demás creen que yo tengo mucho, pero nada que ver, y uno empieza a problematizar, y entonces como, ya, pero ¿cuántas veces tomas en exceso en la semana? Ya no, pero o sea, como 4 veces. Ah, ya, ¿y cuántas de esas veces terminas en un estado en que te cuesta pensar, en que después te cuesta acordarte lo que hiciste? Como 2, ya. Entonces, y la persona de repente empieza a cachar, chuta, parece que a mí sí tengo un problema con esto. Ese como pequeño cambio que tiene que ver con que la persona se da cuenta que tiene un problema, que es un cambio súper inicial en las terapias, y que hay veces que uno se demora un resto en llegar a ese cambio. Hay veces que las personas vienen con el problema ya significado, pero otras veces que no, otras veces las personas creen que no tienen un problema y lo van armando ahí con uno. Hay veces que uno dice, chuta, pero no estoy avanzando porque la persona no ha dejado de tomar, por ejemplo. Pero el objetivo de la terapia, a lo mejor al final, es ayudarlo a que la persona pueda resultarle un tratamiento médico en que está tratando de disminuir su consumo de alcohol. Ese va a ser un objetivo mucho más amplio de la vida de esa persona. Pero el objetivo terapéutico, el primero, uno puede decir, chuta, pero lo primero que tengo que hacer yo acá es que la persona reconozca la existencia de su problema. Y ese es un cambio pequeñito. Y el poder plantearlo como un cambio pequeño, y el poder visualizarlo, y el poder decir, chuta, entonces yo estoy pudiendo hacer algo, ¿cierto? Porque al mes de trabajo la persona ya está connotando que esto es problemático, ¿cierto? Y yo puedo devolverle eso a la persona, cuando la persona está desesperanzada y me dice, pucha, pero es que yo vengo a terapia, y voy al doctor, y me puse el pellet, y hago todos los esfuerzos, y sin embargo igual recaigo, y no sé qué, y entonces uno le puede decir a la persona, sí, pero mira, cuando tú llegaste acá, tú ni siquiera reconocías que tenías un problema con el trago, y ahora si consideras que es un problema, estás haciendo cosas para modificarlo, estás viniendo terapia todas las semanas para poder, para que podamos hablar de esto, estás yendo a tus controles en el doctor.
estás adhiriendo al tratamiento, por así decirlo. Y ese elemento es un elemento de cambio, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante ir visualizando los elementos parciales de cambio, que son como transversales a distintas terapias, porque eso permite que uno tenga un feedback positivo respecto de cómo uno lo está haciendo como terapeuta, y uno también pueda darle feedback al paciente o a la paciente para que ese paciente se pueda tranquilizar respecto a que sí está trabajando, ¿cierto? Esos serían los dos temas que vamos a trabajar fundamentalmente acá. ¿Alguna duda respecto de este segundo tema? ¿Alguna o no? Parece que no. Ya. Bueno, si a alguien se le ocurre una duda en el intertanto, me interrumpen nomás. Eso, ahora, sin perjuicio de lo anterior, y tal como lo habíamos hablado al principio, y lo habíamos hablado también con algunos que alcanzaron a ir a una reunión que hubo de los cuartos años en el mes pasado, si ustedes necesitan o quieren revisar alguna temática en particular, o necesitan material acerca de alguna temática en particular, o les interesa profundizar en algo, ustedes me lo piden. Y yo, como todos los años, lo voy a volver a hacer este año, voy a subirles una carpeta, o lo voy a compartir una carpeta con material general también, para que ustedes tengan y puedan revisar. Y si alguien revisa ese material y lee algo y no le quedó claro algo y lo quiere discutir en términos en la clase, o lo quiere discutir, o quiere salir de alguna duda, me lo puede plantear por mail también de manera individual. En ese sentido, ustedes saben que cuentan con que yo les colabore con todo el material que yo tenga. Cuando no tengo, no puedo, pero si tengo material, yo se los voy a ir subiendo y se los voy a ir compartiendo. Yo tengo mucho material en inglés, yo les decía a los que fueron a la reunión del lunes, el material en inglés, la mayor parte de la producción científica se está haciendo en inglés. Entonces, lamentablemente para nosotros, a mí no me gusta eso, pero esa es la realidad, porque el porcentaje de publicaciones científicas en inglés es mucho más en cantidad que las en español, pero hay una herramienta que se las voy a anotar ahí, para que ustedes sepan cómo se llama, que se llama, a ver, estoy escribiendo, ¿no? Ahí sí. Se llama DeepL, ahí está, que es una aplicación, o sea, es una página gratuita, y que uno pone textos allí en inglés y los traduce. En Chile no está la versión pagada, porque la podríamos haber adquirido como escuela y haberlos ayudado con eso, pero no está la versión pagada, que es la que permite bajar, uno mete un PDF entero y lo puede bajar a su computadora. Pero yo lo que hago como de trampita es que pego el texto en el programa y después le saco fotos a la pantalla de la traducción. Y con eso y la traducción es súper, súper buena. O sea, de hecho, nosotros lo ocupamos también cuando nosotros tenemos que escribir un texto en inglés, también lo escribimos en español, porque uno escribe mucho mejor en su idioma, y ocupamos este programa para hacer por lo menos una primera traducción que después podemos mandar a revisar por un nativo, ¿cierto? Pero es súper buena, súper, súper buena. Entonces, cuando se interesen en materiales y yo les mando algún material en inglés, pueden usar este programita o esta paginita para leerlo en español, y a lo mejor no va a estar todo preciso, pero la idea general igual la van a poder entender, y sin necesidad de saber inglés. Así que eso. Ya. Eso sería. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si necesitan saber algo más, contarme algo más, si esto que yo les cuento, cómo los hace sentir, cómo están en relación. En caso de que alguno de nosotros dé positivo en COVID, ¿qué criterios de evaluación se ocuparán o facilidades? Bueno, si alguno de ustedes da positivo en COVID, va a ser como si tuviera cualquier otra enfermedad, pues. Tiene que avisarnos de partida, no solamente por la evaluación, sino que tiene que avisarnos para que sepamos qué pasó. De hecho, hay un estudiante que tuvo COVID, yo no me acuerdo en cuál, si es en
sección o no, pero Marlene ayer me dijo que había un estudiante que había tenido COVID. Y tenemos que verlo caso a caso, porque va a depender de cómo está esa persona, cómo se siente, si se recuperó, qué tan recuperado está, vamos a tener que ver eso en el caso a caso, pero obviamente que va a haber una consideración de esa situación, como si tuviera cualquier otra enfermedad, y con mayor razón, considerando que el COVID deja con secuelas y deja con un malestar que a veces que no dura una semana, ¿no? Entonces, obvio que eso va a ser considerado, como siempre lo ha sido además. Porque hay alguien que ha tenido COVID acá. Mike. ¿No? Bueno, avisen si alguien tuvo, tiene o algo. Avísenme. Yo estuve en 15 días por contacto semiestrecho, pero no me pasó nada. Ya se va. Bacán. Ya, y ya cumpliste los 15 días. Sí, llevas un mes, ya, o sea, ya es poco probable que te haya dado. Ya pues chicos y chicas, entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos hasta acá. Yo voy a mandar un mail para ver lo del WhatsApp, para ver si están todos de acuerdo, para poder generarlo. Y en cuanto tengamos la pauta lista de las fichas con Marlene, se las vamos a... O sea, no de las fichas, porque ya parece que Marlene les mandó la ficha número 1, sino que la planificación del resto del semestre para que ustedes la tengan. Y eso, pues los textos y todo. Así que vamos a estar en contacto. Cualquier cosa me escriben, y si no les contesto, porque a veces se me pasan los mails, porque si me juntan mucho, me escriben de nuevo. Ahí es raro que el segundo mail no conteste. Pero me molestan nomás, no se preocupen. Así que para eso estamos. Ya, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, Dígame. le voy a mandar un texto por mail que creo que puede servir para esta asignatura. Ya, Es de bacán. Joan Cort. Ya, súper. Todo lo que quieran aportar, yo lo subo a la carpeta compartida además, y lo compartimos con todos los demás. ¿Ya? Ya, pues entonces quedamos hasta acá. Cuídense mucho. Cualquier cosa que les ocurra me avisan. Acuérdense que yo además soy la coordinadora de cuarto año, así que cualquier cosa también me la pueden comunicar a través de su representante de generación, o me pueden escribir directo también. Así que cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿ya? Ya, pues un besito, que les vaya muy bien, y nos estamos viendo, ¿ya? Ya, pues un abrazo también, que les vaya bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao.